Hoy vamos a analizar la cuestión esta de la reencarnación. Todos venimos a la vida con un vehículo, en un cuerpo, que nace así chiquito y después se desarrolla y se convierte en el cuerpo de los adultos. Eso acontece en una serie de etapas. Lo primero es la concepción, donde el espermatozoide y el óvulo se unen dentro del útero femenino. De ahí comienza el proceso de crecimiento, se llama la gestación. A los 9 meses ya está listo el germen humano, el cuerpo, ya está con todos los órganos, ya está completo. Entonces se produce el nacimiento. Entonces, concepción, gestación, nacimiento. Así como comienza la vida del cuerpo humano. En el momento del parto es cuando el alma humana entra en el cuerpo. No es antes. Los que creen que el alma está metida ahí en el cuerpo del gestante, es mentira. ¿Qué haría el alma ahí, metida en el claustro materno? De modo que en ese momento, cuando el recién nacido llora, ahí es cuando entra. Por eso llora. Y el llanto no es porque le duele algo, sino porque se ve encerrada el alma en una cosita así. Es un encarcelamiento. Después vienen las otras etapas de la vida. La infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud. Hasta los 35 años queda completo el organismo humano. Queda en el proceso llamado madurez. Es claro que los seres humanos, como no conocen los misterios de la sexualidad, entonces comienzan a utilizar el sexo desde que entran en la adolescencia. Más o menos a los 13, 14 años ya comienzan a usar el sexo. Ya aprenden hábitos malos, como la masturbación y otras tendencias negativas del sexo. De modo que cuando llegan a los 35 años, en vez de entrar en la madurez, lo que entran es un proceso de decadencia. La decadencia sexual de los seres humanos comienza a los 35 años, cuando es ahí donde debería comenzar el proceso de la mayor fuerza. De modo que así es como la naturaleza nos da el llamado cuerpo, el cuerpo físico. Pero el cuerpo físico no es todo. Para aquellos que tienen el conocimiento, con la misma energía con que ha nacido el cuerpo físico, podemos crear otros cuerpos. ¿Y para qué necesitamos otros cuerpos? Aparte del cuerpo físico, porque necesitamos subir al cielo, vestidos con cuerpos superiores. El cuerpo físico normalmente se muere. Raro han sido los maestros que han hecho trascender su cuerpo físico hacia las regiones superiores del universo. Normalmente se muere el cuerpo físico.
Así es que nuestra preocupación no es el cuerpo físico, porque al fin se lo come la tierra. Pero los otros cuerpos que podemos crear utilizando la energía del sexo, esos cuerpos son inmortales, no se mueren. Entonces podemos continuar en esos cuerpos más allá de la muerte del cuerpo físico. De modo que no hay que conformarse con el simple cuerpo físico. Hay que utilizar la energía sexual para crearnos los otros cuerpos, los cuerpos con los que vamos a vivir más allá de la muerte del cuerpo físico. Entonces los inmortales viven en sus cuerpos superiores. Los dioses inmortales. La gente normalmente no cree en los dioses, porque le han dicho que hay un solo Dios verdadero por allá arriba, que es el que maneja todo. Pero es claro que los dioses son los que manejan el universo, el infinito. Unos trabajan en unas cosas y otros en otras. Como en el gobierno, por ejemplo. No podríamos pensar que los países los maneja un solo hombre. ¿Sería eso posible? Tiene que haber otros seres que colaboren en eso de gobernar los países. Y si eso acontece con un país, imaginen qué acontecerá con una galaxia, por ejemplo, donde hay 18 millones de soles con sus planetas. ¿Cómo iba a gobernar eso un solo Dios? Y son millones de galaxias. De modo que hay los dioses que son jefes de las galaxias. Hay los dioses que son jefes de los sistemas solares. Hay dioses que manejan los planetas. De modo que no puede haber un solo Dios verdadero, como dicen los ingenuos. Hay muchos dioses, muchísimos, infinidad, ejércitos, la milicia celeste gobierna todo lo que existe. Aquí en nuestro lenguaje podemos decir que existen los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, virtudes, potestades, tronos, y todas esas son jerarquías divinas. Y todo ese conjunto de divinidades se le llama Dios. Así es que el nombre Dios es genérico, no es particular. De modo que todos esos dioses viven en sus cuerpos existenciales superiores. Si los vemos, son verdaderamente radiantes, llenos de luz, de vibración. Esos cuerpos inmortales de los dioses han sido creados ¿con qué? Con la energía sexual. De modo que a los antiguos dioses de las mitologías se les llamaba padre de los hombres y de los dioses, porque procreaban dioses y procreaban hombres. Cuando se unían con las mujeres,
procreaban hombres. Cuando se unían con las diosas, procreaban dioses. De modo que todas esas leyendas mitológicas antiguas contienen una gran verdad. Pero las religiones modernas se han encargado de quitarle a las leyendas antiguas su verdadero significado esotérico. De modo que los padres de los hombres y de los dioses eran otros dioses superiores. Entonces es necesario conocer el misterio profundo de eso que llamamos la sexualidad. En esa función humana está concentrada toda la mística, todo el enigma de eso que llamamos la vida. Así es que de ninguna manera podemos menospreciar esa función extraordinaria que tenemos en nuestro cuerpo, porque de eso depende la subsistencia de otros seres semejantes a nosotros mismos. Se les llama la reproducción. Y la reproducción es un proceso 100% sexual. Nadie tiene hijos con su pensamiento o con sus sentimientos o con sus acciones motrices. Todo el que quiera tener un hijo tiene que buscar su oponente sexual para que eso pueda acontecer. El oponente sexual del hombre es la mujer, y el oponente sexual de la mujer es el hombre. De modo que todo el proceso de la vida se fundamenta en eso. Les decía entonces que aparte del cuerpo físico, necesitamos tener los cuerpos con los que podamos continuar después de la muerte del cuerpo físico. Porque si llega la hora de la muerte y no tenemos esos cuerpos, entonces ¿en qué andamos? Allá en la eternidad, ¿cómo andaríamos si no tenemos los cuerpos? Las experiencias propias nos han indicado que esas personas que mueren, que su cuerpo físico muere, sin haber fabricado sus cuerpos internos, entonces viven la vida como fantasmas. Es mentira que los muertos se van al lado de Dios. Jesucristo habló muy claro al respecto. Dijo, si no naces de nuevo, si no naces de agua y de espíritu, no conocerás el reino de los cielos. ¿Y qué cosa es el agua y qué cosa es el espíritu? El agua son las aguas seminales. El espíritu es la sabiduría, el conocimiento que debemos tener para manejarnos sexualmente. Así es que el hombre y la mujer tienen la necesidad del apareamiento para sentirse completos. El hombre solo o la mujer sola no están completos. Le falta la complementación opuesta. De modo que durante ese trance extraordinario llamado la relación íntima,
entran en funcionamiento todas las fuerzas de la naturaleza, todas las fuerzas espirituales, todas las fuerzas del alma. Por eso el acto sexual en el conocimiento esotérico es considerado como algo sagrado. Durante ese acto, los seres humanos pueden fabricar sus cuerpos existenciales superiores si evitan la pérdida de la energía femenina y masculina. El acto de desperdiciar la energía se llama fornicación. Y no son solo los varones que fornican, también las mujeres fornican. Por esta época las mujeres andan muy anhelantes con eso del orgasmo. Quieren tener el orgasmo como los varones. Y lo tienen. ¿Y qué pierden? Pierden su esencia femenina, su vitalidad femenina. Por eso es que las mujeres también envejecen y se vuelven decrépitas como los varones. De modo que el acto sexual, científicamente hablando, tiene los dos aspectos, el maligno y el benigno. Si nos retiramos del acto sexual sin llegar al orgasmo, entonces la energía se transforma dentro del cuerpo y comienza la formación de los cuerpos internos. Si durante toda la vida utilizamos el sistema de la transmutación o transformación de la energía sexual, cuando llegamos a la hora de la muerte corporal, ya tenemos esos cuerpos en los cuales podemos seguir viviendo. Así es que cuando visitamos a la eternidad, encontramos dos clases de personas bien definidas: los que no tienen cuerpo y son meros fantasmas, y los que tienen sus cuerpos, que son los ángeles, los dioses. Es el gran misterio de la vida. En eso se fundamenta todo eso que se llama la religión, la fe, la creencia, lo que quieran decir. La fe sin obras es muerta. Aquellos que tienen fe y creen en Dios, pero la andan fornicando, malgastando su energía sexual, es lógico que después de la muerte no tienen nada, son fantasmas. ¿No es cierto que los vivos le tienen miedo a los muertos? Donde dice que sale un muerto, nadie quiere pasar por ahí. Las casas donde hay fantasmas deambulando asustan. Yo en realidad nunca le he tenido miedo a los muertos. A los vivos sí son peligrosos, porque tienen la fuerza del cuerpo para matar, robar, mentir, engañar. Pero después del muerto no tienen ninguna fuerza, no pueden ni levantar esto. Son fantasmas. Cuando decimos fantasma quiere decir algo sin fuerza, sin identidad, sin ningún poder. De modo que muchas veces he hablado con los muertos. Les he preguntado, ¿qué quiere? ¿Por qué anda por aquí jorobándole la vida a los vivos? Así es que no hacen nada los muertos. No pueden hacer nada.
Si intenta abrazar a un fantasma de esos, abrazas el aire. No tiene consistencia su figura fantasmal. De modo que preocúpense mucho de crear sus cuerpos, transmutando la energía sexual durante el trance mismo de la relación sexual. La mujer con el hombre con la mujer. De modo que en esas condiciones es cuando llegamos a saber para qué sirve el matrimonio. Normalmente la gente se casan para fornicar y después pelear, y después fornicar y después pelear, y abuenarse y no sé qué, y en eso viven una especie de tragedia ridícula. De modo que el matrimonio debe tener un objetivo real. Aparte de eso que se llama la reproducción, debe haber algo más. Porque si no, el matrimonio se vuelve algo tedioso, fastidioso. La mujer se fastidia con el marido se fastidia con la mujer, porque no tienen objetivo el estar casados. Para que el matrimonio permanezca y la relación sea siempre fuerte, debe haber un propósito más allá del simple goce de los cuerpos. Esa relación como objetivo se llama alquimia, transmutación, transformación de las energías. Entonces, cuando una persona tiene sus cuerpos, o por lo menos uno de los tres, ya es diferente. Ya puede continuar viva más allá de la muerte del cuerpo físico. Tiene su cuerpo espiritual para seguir viviendo. No es un fantasma. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Esos cuerpos son hijos también del sexo femenino y masculino. De modo que aquellos que no tienen una esposa para transmutar su energía se demoran mucho en avanzar. Jesucristo dijo que mejor era casarse que quemarse. ¿Qué quiere decir quemarse? Echarse a perder. Como dirían los gauchos, joderse. Tan jodidos que no tienen su complemento sexual. A mí me dirán ustedes, ¿y por qué usted está solo? Porque yo ya hice mi trabajo en la novena esfera. Ya tengo mis cuerpos. Y cuando se muera el cuerpo físico, seguiré viviendo conscientemente, utilizando alguno de mis cuerpos, según sea la necesidad. $50 años me llevó, transmutando mi energía sexual, para tener mis cuerpos existenciales superiores. De modo que les hablo con conocimiento de causa. No soy como esos predicadores que hablan tonterías en sus púlpitos. Yo les hablo de lo que es mi experiencia, de lo que son mis logros como esoterista práctico que he sido siempre. Nunca me ha gustado perder el tiempo.
en tonterías, en creencias inútiles. Siempre me ha gustado el aspecto práctico de la vida. Así es que hoy, después de haber vivido casi 80 años, puedo decir que he realizado en mí mismo la gran obra del Padre. Y dependo exclusivamente de la voluntad del Padre, de mi Padre personal. Todos tenemos un Padre personal. Así como en la vida, así como es afuera, es adentro. ¿Cómo podríamos vivir aquí en el mundo físico si no tuviéramos un padre y una madre que nos den el cuerpo? ¿Verdad? De modo que cuando las personas dicen mi cuerpo, ¿quién está diciendo eso? La persona. La persona que vive dentro del cuerpo dice mi cuerpo. Los hombres cuando piropean a las mujeres, ¿acaso les dicen tu cuerpo? Les dicen qué linda eres. Qué lindo cuerpo tienes. ¿No es cierto? Así que entre el cuerpo y la persona hay una diferencia. Ay, me duele todo el cuerpo. ¿Quién dice eso? El cuerpo no está diciendo que le duele el cuerpo. ¿Cómo va a hacer eso? No, que el que dice está adentro. Son las personas, lo que llamamos los seres humanos. Si es que hay que establecer una diferencia en el propio entendimiento de que tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo. Eso hay que entenderlo muy claro, porque si no, vivimos toda la vida pensando que somos el cuerpo. Nos miramos en el espejo y creemos que somos el cuerpo, que lo que estamos viendo somos nosotros. Y lo que estamos viendo en el espejo es el cuerpo. Pero hay un espejo mágico en el cual podemos ver a la persona. ¿Cuál sería ese espejo mágico? El diario vivir. El diario vivir. ¿Por qué es el diario vivir un espejo mágico? Porque en el diario vivir aflora lo que está dentro, sale la ira, la codicia, la envidia, la pereza, la gula, la alegría, la tristeza, el dolor, todo sale de adentro del cuerpo. Así que cuando decimos que estamos alegres o tristes, no nos estamos refiriendo al cuerpo, sino a la persona que vive ahí. Nunca la vemos. Nadie puede ver a nadie. Solo la persona a sí misma puede saber. Si es que desarrolla la capacidad de autoobservarse, de autoconocerse, de mirarse en el espejo mágico de la convivencia, donde afloran todos los factores internos, los factores que viven dentro del cuerpo. Es claro que si abrimos el cuerpo con un cuchillo no vamos a encontrar ahí a la persona. Sin embargo, ahí está siempre, odiando, amando, peleando, etcétera, etcétera. Estos aspectos debemos tenerlos muy claros para poder avanzar en el desarrollo interior.
para poder consolidarnos como seres humanos, despiertos, sabios. La sabiduría, el conocimiento es indispensable, porque si no, ¿qué somos? Ignorantes. No debemos conformarnos con ser ignorantes. Debemos buscar siempre la sabiduría, el conocimiento, para progresar espiritualmente. De modo que si queremos tener los cuerpos existenciales superiores para vivir más allá de la muerte corporal, debemos trabajar con la energía sexual masculina y femenina. Así como una mujer sola no puede tener un hijo, ni un hombre solo puede tener un hijo, así un hombre solo, una mujer sola no pueden tener sus cuerpos, porque se necesita el concurso de las dos fuerzas, femenina y masculina. Si no fuera así, no habría necesidad de que la humanidad estuviese dividida en dos sexos. Viviríamos sin necesidad de la atracción sexual. ¿Y qué seríamos? Sin la atracción sexual, ¿qué somos? Cuando ya no tenemos atracción sexual, ¿qué somos? Muertos vivientes. Así dijo Jesucristo. Ven que los muertos entierren a sus muertos. Así es que cuando tristemente termina el ciclo sexual de los seres humanos, son unos viejos degenerados, decrépitos, sin fuerza para nada. Y además de eso, exigentes. ¿Cómo son exigentes los viejos? Después que han malgastado su vida, quieren que los traten como reyes. Tráigame esto, hágame aquello, ven acá, llévame allá, tráigame para acá. No estoy diciendo que los que tienen padres ancianos no los cuiden, pero sepan que lo que están cuidando es una naranja exprimida. Y los tienen que cuidar porque los han parido, los han procreado, y por ese agradecimiento hay que tratarlos. No podemos darle un puntapié y tirarlos a la calle. Pero lo que estamos cuidando son naranjas exprimidas. Lo que fue su vitalidad, su fuerza, su energía, la gastaron ya. Se les acabó la plata, chao. A esperar la muerte. Y hay algunos que esperan harto, ¿no? Y les roban la vida a todo el mundo. ¿Verdad que así es? Otra cosa son los que transmutan su energía desde la juventud, cuando tienen fuerza, cuando tienen vigor. Así es que transmuten su energía. De aquí a 30 o 40 años hablamos. Gracias por escucharme. Si quieren algo preguntar, les escucho. Maestro, Chala nos ha dicho que cuando una persona que no ha fabricado, creado sus cuerpos exteriores, cuando muere es un fantasma. Ese fantasma
es parte de la personalidad, del alma. ¿Qué es, maestro, ese fantasma? Entonces el cuerpo que también está... Tres factores continúan después de la muerte del cuerpo: el alma, el espíritu y el ego. Eso continuó. En el cementerio se quedan otros tres factores: la personalidad, el cuerpo vital o molecular y el cuerpo físico. Así se reparte la cuestión. ¿Te das cuenta? ¿O que no queda claro? No, maestro. ¿No queda claro? Le he captado. Ah, ya. El ego, el alma embrionaria o subdesarrollada, y el espíritu universal, que solo puede ver los toros desde la barrera. No puede hacer nada el espíritu porque no tiene dónde encarnarse. Pero cuando se tienen los cuerpos, el espíritu se encarna y nos convertimos en dioses. Y díganme, ¿para qué sirve la vida si no nos convertimos en dioses? Es como la mujer que se casa. ¿A qué le sirve casarse si no va a dormir con su marido? ¿Verdad? Así pues que cuando tenemos los cuerpos encarnamos al Padre que está en secreto. Y nos volvemos dioses porque el Padre es un Dios. Jesucristo dijo: vosotros sois el templo del Dios vivo, no Dios imaginario, Dios vivo, y Él mora en cada uno de vosotros. Pero eso le dijo a sus discípulos, no a las multitudes. Así es que para mí, el Padre que está en secreto es una realidad de todos los días. Todos los días hay que decir: Padre mío, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Quiere decir, aquí donde yo estoy y allá donde tú estás. Sí. Maestro, y cuando una persona que ha creado sus cuerpos superiores muere, esos cuerpos superiores yo creo que no retornan, se van a la eternidad, ¿dónde van? ¿Qué hacen? Sí, a la eternidad, a la patria celestial. Así como cuando vienes al mundo, te vienes al mundo, a vivir en el mundo tridimensional. Cuando te vas a la eternidad, vas a vivir en la eternidad, donde no hay conflictos de ninguna especie. En la eternidad no hay los problemas existenciales que tenemos acá, donde todo es lento, pesado y hasta la digestión es lenta. ¿No? Tenemos que estar tomando un digestivo porque es lenta la cuestión aquí en el mundo físico. Queremos algo, pero no llega instantáneamente. No llega después, y eso si persistimos. Si pagamos lo que vale lo que queremos. En la eternidad es el mundo del paraíso, donde Adán no tiene que ganarse el pan con el sudor de la frente, donde Eva no tiene que parir con dolor,
Eso es la eternidad, el cielo, el paraíso. Eso es lo que tratamos de llegar. Porque si no llegamos, entonces el diablo se encarga de todo. Todos los días los demonios están llevando sus víctimas, sus esclavos. De modo que el infierno está lleno de todos esos sinceros equivocados que creen que cuando se mueren se van al cielo así porque sí, sin tener el carro. ¿Quién puede ir a alguna parte sin tener el vehículo para ir? Porque podemos caminar 3 o 4 cuadras, pero no vamos a caminar 10 kilómetros. Si tenemos que ir de aquí a 10 kilómetros, ¿acaso vamos a ir caminando? Tenemos que tomar alguna movilidad o tener la propia. Y si no tenemos propia, pagamos para que nos lleven. Así que en la vida hay que ser práctico y mirar todo como realmente es, dejar de andar soñando. ¿Has entendido, Alberto Muñoz? Sí, maestro. Maestro, cuando una persona muere, sus familiares hacen misas de 3 meses, 6 meses, los recuerdos, eso no sirve de nada entonces, maestro, es un fantasma. Absolutamente. Es como botar la plata, porque todo eso no te lo hacen de gratis. Una vez vi un cura ahí en un cementerio que decía: ay, fulano de tal, y que me va a convencer con esas tonterías. Esa es una forma muy fácil de ganarse el dinero ajeno. Sí, señor. ¿Cómo nos damos cuenta que vamos a dejar nuestros cuerpos para vivir después de la muerte? Lo mismo que te das cuenta que estás saliendo a la calle con tu ropa. Estás saliendo pelado. Tienes tu ropa para salir a la calle. Y lo sabes. ¿No es verdad? Igualmente, cuando se tienen los cuerpos, sale uno del cuerpo físico y sale caminando con su cuerpo astral, por ejemplo. Yo he llegado a abandonar el cuerpo astral y he ido en el cuerpo mental a otros lugares. Y hay el tercer cuerpo, que es el máximo. Cuando se tiene ese cuerpo ya hemos logrado la inmortalidad. Se llama el cuerpo causal. Con ese cuerpo podemos visitar otras galaxias. Una vez estuve en una galaxia donde había 2 soles en un sistema solar. 2 soles gobernaban ese sistema solar. De modo que hay que dejar de ser fantasma y convertirse en hombre, en mujer, de verdad, con poder, sin miedo a la muerte. La muerte no es en un trance. Así que ¿para qué le tenemos miedo a un trance? Pero hay gente que tiene miedo de todo. Hay mujeres que no quieren acostarse con un hombre que les da miedo. Entonces nunca llegan a saber qué es el amor. ¿Qué es la vivencia esa de aparearse con un hombre y viceversa? De modo que si somos mujeres o somos hombres, tenemos que vivir como tal, sin estar con miedo. Maestro, ¿nos puede recalcar otra vez el mantra para subir la energía? Los mantras sirven solo para comenzantes.
Cuando ya somos experimentados no necesitamos mantra, porque ya el organismo nos obedece. Entonces usamos la voluntad. De modo que los mantras son como las canciones de cuna, para que la guaguita se duerma. ¿Entiendes? La voluntad hay que desarrollarla. ¿Cómo? No cediendo a los pedidos de la carne. Dice que el enemigo del alma es el mundo, el demonio y la carne. Y el mundo, porque en el mundo están todas las tentaciones. La carne, porque la carne siempre es débil, dicen los filósofos profanos. La carne es débil. Ay, has cometido adulterio, ¿por qué ha pasado? Es que la carne es débil. También dicen, la mujer se estopa y el hombre es fuego y viene el diablo y mete la pata, no sé qué cosa. Mete el rabo, no sé qué. Todas esas son justificaciones de nuestros delitos. Si una mujer está casada con un hombre, esté casada con él para que se pone a meterse con otro. ¿Verdad? Si un hombre está casado con una mujer, esté con esa mujer. ¿Qué tiene las otras que no tenga la tuya? Tiene su vagina, sus pechos, todo tiene. ¿Qué cosa busca? No, que hay que ser práctico en la vida, porque si no se mete uno en atolladeros inútiles, que lo único que hace es desgastarlo y destruirlo. Fácil de echar.